Hola, hola, bienvenido. Si estás viendo este video es porque probablemente eres nuevo en la acuarela y no sabes por dónde empezar. Este es el video ideal. Aquí haremos unos ejercicios y conocerás conceptos y principios básicos para iniciarte en la acuarela. Es importante que lo hagas con fluidez, que sepas que hay que practicarlos una y otra vez, porque hasta los más experimentados se les puede olvidar esto. En este video vamos a conocer y practicar algunos de los principios básicos de la acuarela para que puedas iniciarte en ella y dominar la técnica. Lo primero que tienes que saber es que existen 5 consistencias del pigmento. Conocer esto te ayudará a entender los conceptos de transparencia en la acuarela, el orden de las capas y las cantidades entre agua y pigmento que necesitas utilizar. Vamos entonces a practicar en una hoja de blog, en un papel para acuarela, las consistencias del pigmento. La primera que vamos a aplicar es la consistencia agua. Esta consistencia tiene una mayor cantidad de agua que de pigmento, es apenas el agua sucia, apenas manchada con un poco de color. Es totalmente transparente. Utilizamos esta consistencia para fondos y capas iniciales. La siguiente consistencia se llama té. Sigue siendo más agua que pigmento, pero tiene un poco más de color que la consistencia anterior. Es muy transparente y esta consistencia también la utilizamos en fondos, capas iniciales y lavados o veladuras. La tercera consistencia se llama leche y es pigmento y agua a partes iguales. Sigue siendo el pigmento transparente, pero nos da un color más intenso que las consistencias anteriores. Con esta consistencia empezamos a crear volumen en nuestra ilustración. La siguiente consistencia se llama crema y aquí empieza a haber mucho más pigmento que agua. Esta consistencia empieza a ser más opaca, es menos translúcida y transparente. La utilizamos para empezar detalles y texturas. Y por último tenemos la consistencia mantequilla. Esta es casi el pigmento directo, es muy opaco. Aquí se acaba la transparencia. El pigmento es muy cremoso y espeso. Esta consistencia normalmente la trabajamos en seco sobre seco, al final de la ilustración para agregar detalles o texturas muy puntuales. En una menor cantidad, esta rara vez la utilizamos para hacer plastas grandes completas. La cantidad de agua que tenemos de base en nuestro papel, cuando no pintamos sobre seco, sino que pintamos sobre base húmeda, también importa mucho. Ahora voy a hacer 3 ejemplos con diferentes cantidades de agua. Este primer recuadro tiene una gran cantidad de agua, es muy abundante en agua. Al segundo recuadro le voy a poner un poco menos de cantidad de agua, pero sí saturado. Todo cubierto, súper bien cubierto, que no quede ningún espacio, sobre todo si el papel tiene textura, hay que cubrir todo el recuadro. Y al tercero y último cuadro, completamente cubierto de agua, pero es una cantidad mínima, ¿sí? Apenas húmedo. Puedes darte cuenta de la cantidad de agua que tiene tu papel cuando lo ves de lado, que tanto brilla. Ahora vamos a puntear sobre el primer recuadro que tiene bastante cantidad de agua. Se expande demasiado la gota de pigmento. En el segundo recuadro se expande un poco menos y en el tercero mucho menos. Ahora, si tenemos la base seca, es decir, el papel está completamente seco, no hay nada de humedad abajo y punteamos, no se mueve nada la gota de agua que pusimos. Este puntito queda totalmente fijo en el fondo y a veces este es un gran problema cuando no podemos controlar el pigmento. Sobre todo tiene que ver qué tanta cantidad de agua tenemos como base.
Entre más agua, es más lo que el pigmento se expande y lo que podemos controlar. Ahora sí, vamos a pintar las técnicas de la acuarela, que en realidad la acuarela se resume en 3 técnicas básicas: pintar en base seca, en base húmeda y pintar húmedo sobre húmedo. En este primer recuadro vamos a pintar en base seca. Para esto voy a tener una mezcla de pigmento y agua en una consistencia leche. Vamos a tomar con el pincel una gran gota de esta mezcla, la aplicamos en el recuadro buscando llenarlo. Vamos recorriendo la gota de un lado a otro, bajo la gota de agua, la voy recorriendo y si esta gota se me acaba, vuelvo a tomar más de mi mezcla, me la llevo de un lado a otro sin regresar. Aquí la intención es tener un recuadro de color sólido, una plasta consistente. Cuando no tenemos la base húmeda, la pincelada queda muy definida, los límites están muy marcados, todos los bordes, hasta donde yo muevo el pigmento, ahí se quedan, no se tienen que expandir más. Si no tengo suficiente agua o lo hago muy lento, la pincelada me puede quedar muy marcada en forma de líneas y no una plasta sólida. En el segundo recuadro vamos a humedecer la base, vamos a llenar todo este cuadro con agua limpia. Voy a cuidar que brille toda la superficie. De manera uniforme voy a humedecer todo y aplico la misma consistencia de pigmento, la misma mezcla que tengo para el recuadro anterior. Dejo caer sobre el recuadro y aquí se va a expandir de manera natural porque tengo la base húmeda. Entonces yo voy a ir moviendo el pigmento hasta cubrir el recuadro. Mientras la base siga húmeda, yo puedo seguir moviendo el pigmento a las áreas en donde crea que necesito cubrir. Aquí es importante no aplicar el pigmento en una consistencia muy líquida porque cuando tengo la base húmeda y pongo más humedad, más líquido, aquí sí se puede hacer un charco grande y descontrolar. En el último recuadro voy a aplicar húmedo sobre húmedo, igual que el anterior, humedezco toda la base, todo el recuadro con agua limpia, no un charco grande, sino que apenas esté húmedo abajo, y voy aplicando el color que se expanda. Aquí no voy a buscar tener un recuadro sólido, más bien voy a gotear un poco de pigmento y mientras siga húmedo, si yo coloco un segundo color, este se va a mezclar con el primero, se van a integrar. Mezclar 2 colores con base húmeda nos puede ayudar, por ejemplo, a tener unos degradados mucho más integrados, más naturales. Ahora voy a practicar degradados en otro de los recuadros, un degradado con base seca. ¿Sí? Necesito que arriba el pigmento esté más concentrado y conforme voy bajando el pigmento se vaya haciendo más transparente hasta que llegue a ser el blanco del papel. Coloco el pigmento en consistencia leche, después limpio el exceso de pigmento en una servilleta y solamente voy bajando el color con agua limpia. Voy limpiando el pincel cada vez que necesite quitarle exceso de pigmento y voy bajando solo con agua. Si el pigmento no corrió, no bajó demasiado, yo puedo mover mi papel, puedo levantarlo de forma vertical y ayudar a que corra un poco, que se expanda hacia abajo. En el siguiente recuadro voy a hacer un degradado con base húmeda. Ya vimos en otro de los ejercicios que tener la base húmeda nos ayuda a tener unos degradados mucho más integrados. Es más fácil integrar 2 colores o degradar un solo color. Misma consistencia, voy bajando el pigmento. Después con el pincel limpio expando hacia abajo y de manera natural voy a dejar que siga bajando el pigmento. Cuando tenemos base húmeda es normal que la intensidad del pigmento sea mucho menor, entonces podemos reforzar la intensidad aplicando
una consistencia un poquito más espesa. Igual podemos mover el papel para que se siga expandiendo, para que siga bajando. Y en el último recuadro voy a hacer un degradado de 2 colores. Una transición de un tono, en este caso elegí el color azul. Voy a trabajar el degradado entre 2 colores. El azul por arriba, lo coloco, lo voy bajando, limpio el pincel, el exceso de pigmento y solo bajo con agua, como lo hicimos en el primer ejercicio de degradado. Ahora abajo voy a aplicar el segundo color, un amarillo limón, intenso en la parte de abajo, y mientras se va subiendo el pigmento, para buscar que el degradado se haga al centro del recuadro, voy subiendo el pigmento amarillo, voy mezclando al centro para lograr tener un tercer color. Se va integrando al centro y se va haciendo un verde. Y bueno, aquí tengo prácticas de degradado, base húmeda, base seca, y prácticas de color sólido, base húmeda, base seca. En este mismo ejercicio podemos practicar el húmedo sobre seco, sobre el primer recuadro que ya pintamos, y asegurándonos que haya secado por completo, aplicamos una línea en la misma consistencia. Es importante que la consistencia esté entre agua, leche o té para que se pueda ver la transparencia. Si te fijas, los bordes del recuadro de abajo no cambiaron porque estaba totalmente seco, no se expandió el color que aplicamos encima. A esto lo llamamos lavado o veladura. Cuando usamos una consistencia diferente, más espesa, como crema o mantequilla, es cuando aplicamos detalles finales. Es importante que sepas que no hay transparencia, ¿sí? Solamente reforzamos algunos detalles, líneas o texturas. Si queremos un lavado o veladura, sí tenemos que utilizar una consistencia más líquida como té o leche. Ahora que has practicado estos principios básicos, te quiero pedir por favor que te tengas muchísima paciencia, que sepas que todo importa en el resultado, importa el material que estés utilizando, importa el clima, el ambiente en el que estés. Practica una y otra vez y trata de observar y revisar qué puedes ir mejorando, qué es lo que está influyendo para que tengas un resultado óptimo o cosas a mejorar. Te pido por favor que dejes fluir la técnica, que no intentes controlar, que disfrutes también de la mancha y del proceso. Y a continuación te voy a enseñar un libro que a mí me encanta porque tiene bastantes técnicas diferentes, modernas, y en las que podemos encontrar estas técnicas básicas que acabamos de aplicar. Esta primera ilustración que quiero que veamos es una ilustración que se trabajó en húmedos. Probablemente el fondo no estaba húmedo, pero al aplicar aquí los tonos azules sin esperar a que seque por completo, el artista pintó las piernas, la cabeza, aquí también en el cuello se alcanza a correr un poco, en el cuerpo de esta persona también. Hay zonas que están un poco más definidas, pero en general la sensación es como un poco más difuso, y podemos definir la técnica una vez que conocemos estas 3 técnicas básicas. Podemos conocer un poco el proceso o las decisiones del artista. Aquí en este trabajo, que es súper bonito, parece un paisaje, es como un paisaje como de neblina, así como unas montañas podría ser. Esta es la técnica de seco sobre seco. Se aplica un color completo, base, en una consistencia, puede ser transparente como agua o té,
Y al esperar que seque ponemos otra capa de montaña, seca, otra capa de montaña, otra capa de montaña. Además que están trabajando seco sobre seco, están cambiando la consistencia del pigmento sobre cada capa de montaña. Aquí probablemente tengamos ya una consistencia leche. Empezamos con agua, terminamos en leche. Seco sobre seco se fue aplicando. Aquí tenemos otro ejemplo de húmedo, ¿sí? Donde no se espera que se seque, más bien buscamos estos degradados, ¿sí? Que se corra un poco más, que se vayan integrando los colores. Aquí en las macetitas, sí, pero se trabaja en húmedo. Los colores se integran y se van fundiendo. Esta es una acuarela un poco más tradicional, está mucho más definida. Sí, aquí, aunque se trabaja en húmedos en algunas zonas, hay otras zonas que se trabajan en seco sobre seco. Por ejemplo, aquí este recuadro para interpretar el reflejo que se ve en el teléfono, el reflejo de la luz. Este paisaje es muy bonito, es muy experimental, muy moderno, muy suelto. Hay diferentes manchas, diferentes técnicas. Probablemente inició con húmedos, al final fue aplicando ya seco sobre seco. Trabajó también con pluma de gel o algún acrílico muy delgado para hacer estas líneas tan finas que también están en seco sobre seco. Y como todo el fondo se ve un poco más irregular, difuso, aquí podemos suponer que aplicó un color turquesa en húmedos. Hay una plantilla de zigzag y como los colores no se están juntando, entonces aquí sabemos que dejaron secar una parte antes de aplicar la otra, secar antes de aplicar la otra y que los colores no se fueran combinando. Aquí es muy evidente que se trabajó con una base húmeda. Sí tenemos el dibujo, la intención de dibujo del artista, base húmeda, y después aplicar el color, así como nuestro ejercicio en el que tenemos la base húmeda y punteamos. Depende de qué tan húmeda esté la base para saber qué tanto se va a expandir el pigmento que colocamos encima. Aquí estaba más seco, aquí estaba muy húmedo, y tenemos este efecto, que no siempre son errores, ¿sí? A veces son estilos de ilustración, a veces buscamos este efecto, buscamos esta espontaneidad. Por último, esta acuarela que, bueno, en realidad son tintas. Aquí se trabajó en húmedos, todo se fue integrando. Finalmente las tintas al agua se trabajan igual que la técnica de acuarela. Podrías usar pigmentos o tintas. Este es el resultado de saber que tenemos una zona húmeda definida, que es el contorno de la flor. Y sobre eso aplicamos todo húmedo sobre húmedo y se van mezclando, integrando de esta forma los colores. Estos son algunos ejemplos. Este libro en realidad tiene muchísimos más ejemplos muy bonitos. Te voy a dejar el nombre del libro, el enlace, por si quieres consultarlo.